Hemos aquí hablado ampliamente de la recomendación que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, una recomendación que ha generado una cascada de reacciones. Hemos visto en las últimas horas, particularmente reacciones de diferentes organizaciones de derechos humanos, de especialistas en la materia de derechos humanos y gente involucrada con el caso Ayotzinapa, que es este caso icónico en México. Y bueno, una de estas organizaciones que es clave en todo este largo proceso, una organización que ha estado desde el minuto uno con las víctimas, desde el minuto uno representando a las personas, a los estudiantes de Ayotzinapa, a los sobrevivientes de Ayotzinapa, a las familias del caso Ayotzinapa, es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es dirigido por María Luisa Aguilar Rodríguez, a quien le aprecio mucho que esté aquí en el estudio para hablar de esto. María Luisa, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Carmen. Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio y siempre darle seguimiento a este caso. Muchísimas gracias. ¿Por qué está generando esta cantidad tan grande de reacciones? He visto pues posturas muy firmes respecto a esta recomendación. ¿De qué va? ¿Por qué no nos cuentas en el ABC de qué va esto? Claro, esta es una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, si recordamos, además es la segunda recomendación sobre el caso, porque esta administración decidió abrir un nuevo expediente de queja, en la que básicamente lo que hace es, primero, eximir de toda responsabilidad al ejército en el caso en particular. Abarca toda una serie de cuestiones que las familias le habían presentado a la propia CNDH y básicamente va transcribiendo la información del ejército que lo exime en haber sido parte de quienes estaban monitoreando los hechos, de haber tenido algún tipo de relación de colusión con el grupo criminal que controlaba la región, con Guerreros Unidos, etcétera. Incluso deja de lado información que ya estaba muy confirmada, que tú has presentado aquí en muchos espacios, como por ejemplo la existencia del Centro Militar de Inteligencia, que le vuelve a tomar la palabra al ejército y dice que es el contenido mediático de información. Habla del caso del joven que está desaparecido hasta el día de hoy y que era parte de las Fuerzas Armadas y está en el grupo de los 43 estudiantes desaparecidos, que también tú aquí has abordado el tema, cómo estaba muy comprobado por los propios documentos militares que él era parte de de las Fuerzas Armadas y que estaba haciendo un trabajo de inteligencia. La CNDH en su recomendación dice que es una información que tergiversó el subsecretario Encinas en ese momento cuando estaba presentando la información. Es decir, le lava la cara por completo al ejército, pero nos parece que además de la gravedad de esto y lo que tiene de implicaciones en el caso, la CNDH da un paso más y critica a todos los esfuerzos que había habido en la investigación, tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la propia COBAG, creada en la administración pasada, de los esfuerzos del entonces fiscal Gómez Trejo, de las propias organizaciones, y reconoce que empieza a investigar a las organizaciones de derechos humanos y llega a ese extremo, a incluso a tener toda una sección en la recomendación en la que habla de cómo había una estrategia de injerencia extranjera por parte de las propias organizaciones y todo un complot alrededor de cómo... Qué vuelco del Estado mexicano. Bueno, qué vuelco de la CNDH, digámoslo así, pero muy indicativo de lo que está sucediendo en estos momentos de la historia de México. Pero es un vuelco tremendo lo que se está haciendo. Así es, y yo creo que es también una prueba más de cómo este organismo nacional de derechos humanos, que en teoría tendría que estar facultado y cuyos objetivos tendría que ser poder garantizar a las víctimas de derechos humanos en el país, de tener un contrapeso hacia las instituciones, pues que está perdido, que ya esa documentación que desde el Centro PRO habíamos hecho en los últimos 7 años de cómo fuimos perdiendo la CNDH, sin romantizar lo que había previamente, pero sí teniendo... No, es que es muy fuerte, muy totalmente, muy fuerte. totalmente. Muy grave cómo hemos perdido un contrapeso más. Y sobre todo en un contexto donde lo que vemos, en este caso en particular, es pues un contrapeso que se perdió ante unas Fuerzas Armadas que claramente han ganado mucho más campo en los últimos años
en actuación, en facultades, en tareas que deberían de ser civiles, en las propias tareas de seguridad pública. Es decir, no es una cosa menor el hecho de lo que estamos viendo frente a la pérdida de un contrapeso que tendría que existir, más aún cuando vemos cómo se han estado debilitando otros tantos. ¿La recomendación va dirigida a quién? La recomendación ahora va dirigida principalmente a autoridades locales, porque regresamos a la versión de que en realidad el nivel de colusión que había en ese momento en la zona de Guerrero era únicamente a nivel local. Sí hace una recomendación respecto a algunas irregularidades de la Policía Federal y de la Policía Federal Ministerial, pero deja el nivel de colusión a nivel local. Y sobre todo hace una serie de recomendaciones a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que se crea desde el sexenio pasado, pero que ahora pues en realidad ha perdido toda momento de ser verdaderamente un espacio de articulación de trabajo con las familias y sus representantes. Ahí pone mucho de los esfuerzos, diciendo que están pendientes las extradiciones, que sí es uno de los temas centrales para las familias, pero en realidad deja de lado incluso la propia recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuestro colega Brandon Zelaya tuvo oportunidad de conversar con Ángela Buitrago, que es la exintegrante, una abogada colombiana pues muy reconocida a nivel internacional, por supuesto. Fue fiscal de Colombia, en el periodo posterior al GIEI. Ángela Buitrago le dice, no sé si tenemos algún fragmento de la entrevista de Ángela Buitrago con Brandon Zelaya que podemos recuperar para esta entrevista, algún fragmento de lo que le dijo Ángela Buitrago a Brandon, porque lo que dice, analiza y reacciona frente a esta nueva recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, y ella dice con toda dureza y de manera directa que está llena de contradicciones, mentiras y tergiversaciones. Contradicciones, mentiras y tergiversaciones, además de acusaciones infundadas en contra de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de periodistas y del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es lo que le dijo Ángela a Brandon. Aquí está una pieza que elaboró nuestro colega Brandon Zelaya. Te propongo, María Luisa, escucharla. Si quieres, aquí está el audífono. La escuchamos para retomar este hilo, porque es el análisis de la recomendación de la CNDH, esta insólita recomendación de la CNDH, porque es un giro de 180 grados de la incluso la postura pues ya histórica del caso Ayotzinapa. Histórico es una palabra que en este caso suena bastante complicado, porque era la verdad histórica y ahora, ¿cómo le llama ahora? La antiverdad. La antiverdad, Dios santo. La antiverdad. Bueno, en fin, aquí está Ángela Buitrago. María Luisa, la escuchamos juntas. Al hablar no solo de la antiverdad, sino hablar de cosas que fueron parte de una campaña mediática contra el Grupo GIEI. Y esto es muy importante decirlo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe velar por la protección de todos los derechos humanos. Y tampoco se ve la protección ni de los padres, ni de las madres, ni de los hijos, ni de los hermanos de los desaparecidos. Creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser una entidad que promueva realmente la investigación y no que entre a conclusiones sesgadas y sin toda la información. Estamos aquí con Ángela Buitrago, abogada y quien fue ministra de Justicia y de Derecho entre 2024 y 2025 en el gobierno de Colombia, y también fue integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes UOGIEI que investigaron en México el caso Ayotzinapa. Estamos en esta entrevista para hablar sobre esta nueva recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de este caso Ayotzinapa, básicamente señalando al GIEI de querer construir una antiverdad histórica. Ángela, te agradezco esta entrevista y primero quisiera saber qué te dice que la CNDH haya puesto esta palabra, antiverdad histórica. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la recomendación está llena de vacíos, de imprecisiones y de mentiras. Lo segundo, que muchas de las afirmaciones que hace las contradice en párrafos más adelante. Menciona al GIEI 576 veces de los 2.220 puntos que tiene la
recomendación y de las 800 y tantas páginas que tiene, con una única finalidad, y es hacer un juicio sobre los organismos internacionales. Critica a la ONU, critica a la JUCOP, critica a la CIDH, critica a periodistas, a Anabel Hernández, obviamente al GIEI, a los jueces de Arizona, a los jueces mexicanos, para terminar diciendo que los únicos que tienen la razón en algunas de las partes son ellos. Pero yo creo que lo más importante es mostrar algo que me preocupa mucho, y que es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe velar por las víctimas, no por enfrascarse en calificativos ni descalificaciones que son vulneradoras de derechos humanos y que bien deberían reconsiderar las afirmaciones que se hacen dentro de esa recomendación. La misma Rosario Ibarra de Piedra o de la Piedra sacó una recomendación en el año 23 que pedía directamente investigar y profundizar en todos los temas que tenían que ver con Sedena, dirigidos en específico a que se averiguara por el Batallón 27, en específico que se generara una serie de recomendaciones contundentes para establecer los hechos de la defensa nacional denominada Sedena. Aquí la abogada colombiana, bueno, pues se confundió el nombre con la mamá, ¿no? Que es doña Rosario Ibarra de Piedra, trajo el nombre de Rosario Ibarra de Piedra pensando, bueno, un lapsus, pero es un lapsus interesante. Ahora sí que, ¿qué diría doña Rosario Ibarra de Piedra de una recomendación como esta? ¿Qué diría doña Rosario Ibarra de Piedra, esta mujer queridísima, pues una mujer fundamental en la batalla por la búsqueda de desaparecidos y por la justicia? ¿Qué diría doña Rosario Ibarra de Piedra, mencionada pues en ese momento por Ángela Buitrago de esta manera? Bueno, esto es lo que dice alguien que formó parte del GIEI, María Luisa, y estamos frente a esto, estamos frente a esta recomendación de la CNDH que va a derivar en qué, porque no creo que sea gratuita, no creo que sea sacada de la manga para nada. Sí, totalmente. Yo creo que está en sintonía con una narrativa de la injerencia extranjera, está en sintonía con una narrativa de aquí hay intenciones de injerencia indebida en México, en fin, hay un conjunto de cosas. No, es muy grave lo que hace cuando dedica todo un capítulo a hablar sobre el rol de la sociedad civil, cómo las organizaciones de la sociedad civil se fueron creando a la par de un modelo neoliberal y esta está relacionada con la injerencia extranjera y replica exactamente todo el discurso que escuchamos durante el final del sexenio en ataques frontales a las organizaciones, sí, de Andrés Manuel López Obrador. A las organizaciones de los ciudadanos. Así es. Yo creo que esa es la parte que también preocupa, porque esto es algo que hemos visto en muchos otros países, Carmen. Yo creo que no hay que dejar de lado que en países de diversas ideologías, de derecha y de izquierda, en algún momento el ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil han venido de la mano de otros momentos en los que se van debilitando los contrapesos de las instituciones democráticas. María Luisa, te propongo que escuchemos juntas, porque tenemos un enlace que ya estamos un poco encimados con los tiempos que se nos están aquí trastocando. Tenemos un enlace con Laura Ballesteros, una de las reacciones, múltiples reacciones. Ahí está Amnistía, está la ONU, Derechos Humanos, está Santiago Corcuera, están muchos expertos y organizaciones manifestándose de manera muy directa de lo que significa esta recomendación de la CNDH. Está causando de verdad una reacción muy, muy negativa a lo que está lanzando la CNDH. Y Laura Ballesteros, que es diputada federal y parte de MC, pues ella está planteando que debería exigirse, o que está exigiendo la renuncia, incluso está planteando juicio político a la ombudsperson. Laura Ballesteros, estamos aquí con María Luisa Aguilar, directora del Centro PRO. ¿Qué nos dices, Laura? Bienvenida y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. María Luisa, qué gusto escucharte. Qué lástima que es en una situación como esta.
Carmen, no podemos cerrar los ojos, estamos ante una captura militar y política de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos venido denunciándolo, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, centros especializados, organizaciones internacionales desde hace años. Rosario no debió de haber llegado ni en el primer periodo porque falsificó sus papeles para comprobar que no tenía un periodo muy corto de haber abandonado sus misiones partidistas como integrante del Consejo Nacional de Morena, y ni tampoco debe de haber llegado en su segunda ocasión, siendo la peor evaluada en todo el proceso del Senado y que se sabe que en la madrugada de manera muy poco aseada y se señala además por versiones de los propios senadores ante presiones del ejército mexicano y Andrés Manuel López Obrador, fue la que terminó siendo elegida y votada en este proceso. Ella no solamente cuenta con esta deslegitimación, sino también con la renuncia de su propio consejo el 23 de octubre del 2023. Todos lo recordaremos de manera unánime, todos decidieron renunciar porque obstruía su labor, porque ignoraba recomendaciones, porque se veía completamente cooptada. Todas estas historias que parecen ya anécdotas hoy vienen a derivar en uno de los dolores más profundos del país, que es el caso de Ayotzinapa. Hace unas semanas, Carmen, hace 83 días particularmente, más de 150 familiares reunidos a través de Víctimas Unidas y varios colectivos de personas desaparecidas exigen ante la Cámara de Diputados un juicio político para Rosario Piedra ante su omisión y negligencia y protección del Estado mexicano. Y pues parece que hoy también la complicidad alcanza a la Cámara de Diputados, que no ha movido un solo dedo y un solo papel para que esto suceda. Lastimosamente, la hija de una de las principales luchadoras en contra de las desapariciones de nuestro país está haciendo un Murillo Caram, se está convirtiendo en lo que juraron combatir, y ante este conflicto de interés entre la defensa del ejército, la defensa del Estado, la defensa de su propio partido político, pues le lava la cara al ejército, y no nada más eso, le está lavando también la cara al gobierno de Peña Nieto. Bueno, además, sí estamos ante una cosa muy grave y tú planteas que debería realizarse juicio político. ¿Lo van a promover ustedes formalmente? Sí, se ha promovido ya desde hace 83 días. De hecho, el día de ayer instalamos un contador en la sala de prensa de la Cámara de Diputados para que el tema no deje de visibilizarse. Son 6 juicios políticos los que están hoy promovidos desde la Cámara de Diputados. En Movimiento Ciudadano hemos sido muy respetuosos de no extrapartidizar, porque esto es político, es eminentemente político, es atravesante para la gente y sus derechos y se tiene que defender, pero no extrapartidizar un proceso tan delicado que debe de estar en manos de las víctimas. Son las víctimas las que lo promovieron y así es como nosotros hemos acompañado, pero te repito, son 6 juicios políticos que engloban 150 personas, víctimas, familiares de personas desaparecidas que están organizadas en colectivos diversos como Víctimas Unidas en el caso del ingeniero Carlos Castro. Esta recomendación, Carmen, la 208 VG 2026, que es la que está emitiendo la comisión, es la gota que derrama el vaso. Y escuchaba un poco qué es lo que están buscando, ¿no? En la intervención de María Luisa y las preguntas que hacía. Yo agregaría un punto adicional: está construida para negar de manera determinante lo que ya venía el gobierno mexicano a través de hoy Morena, pero pudiera haber sido el partido que sea, porque se protegen igual todos, es negar la quiesencia del Estado mexicano en la participación de los crímenes de desapariciones en nuestro país. Está enfilada a eso también. Y en un momento en donde quizás los procesos de justicia militar están también llegando a un punto en donde esta recomendación se requería. De otra manera, uno no se explica cómo se atreve a cometer pues una pifia de este tamaño cuando en medio de lo que el país está viviendo se pedía esclarecimiento, justicia y verdad. Ni más ni menos, pues estaremos en contacto. Laura Ballesteros de MC, gracias por estar aquí y gracias por tu presencia. Gracias, Carmen, y se tiene que ir, se tiene que ir, Rosario. No es una cosa menor lo que ha pasado y se suma a la lista de complicidades con el Estado. Estamos en contacto, Laura, gracias por estar aquí. María Luisa, pues, ¿qué dices para cerrar? Sí, yo diría que relacionado con lo que mencionan es
Desde el Centro PRO hemos hecho una evaluación en los últimos 7 años de la actuación de esta CNDH, como lo hicimos de otras actuaciones de otras administraciones, y hemos encontrado cómo es muy claro cómo ha ido perdiendo la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad con normas federales que afectan derechos, cómo en las recomendaciones ha sido cada vez más condescendiente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, y así lo anunciamos cuando fue la reelección de esta titular. Fuimos muy claras en decir que no era una buena idea. Además, en el propio Senado, la vía inicial no era que ella fuera parte de las que estuvieran en la terna final, y me parece que esta recomendación pues termina por concretar cuáles eran los miedos de todas las personas que en esos momentos indicábamos que la CNDH había perdido la posibilidad de ser un verdadero contrapeso, y difícilmente vamos a tener algún tipo de cambio con esta misma administración. Pues para leerse lo que nos envía aquí el doctor Cosío, que está escuchando la entrevista, y nos dice que no dejemos de ver, que veamos que Alejandro Encinas escribió una colaboración que se llama Ayotzinapa, Nuevo Tropiezo. Alejandro fue presidente de la Comisión de la Verdad del gobierno de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, y está aquí tomando una postura pública sobre el tema, y dice que hoy se ha dado un viraje que descalifica la investigación realizada por la COBAG y el GIEI entre enero de 2019 y octubre del 23, que exonera al ejército mexicano y retoma la versión que señala que la desaparición fue realizada por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos, y recomienda orientar las investigaciones en este sentido. El propio Alejandro Encinas está manifestándose de esta manera en esta colaboración que se titula Ayotzinapa, un nuevo tropiezo. En esta colaboración periodística, pues es que sí, es que es un vuelco impresionante, es un vuelco pues totalmente injustificado. Después de todo el proceso de investigación que se hizo por parte de las autoridades federales, de organismos internacionales, no organismos internacionales, sino expertos internacionales invitados por el Estado mexicano, organizaciones como ustedes, en fin, hay un conjunto de trabajo gigantesco que dejó establecidos los ejes de lo que no pasó, sí, digámoslo así. No, la regresión sería inaudita. No, totalmente. Y toda la recomendación cuestiona esos esfuerzos, cuestiona los propios esfuerzos de la COBAG, que en muchas ocasiones platicamos aquí contigo de cómo reconocíamos que en esos primeros años de la administración pasada, esos esfuerzos en realidad iban en la dirección correcta, y después justo fue el tema del ejército lo que llevó a que se fueran desmoronando. Y entonces creo que para nada es generosa la recomendación con los esfuerzos del entonces subsecretario Encinas, y por el contrario, lo cuestiona constantemente, como cuestiona los esfuerzos puestos por el GIEI y por los organismos. Pues fíjate, como lo plantea Ballesteros, estamos frente a la captura militar y política de la CNDH. ¿Coincides con esa expresión? Yo creo que la captura política la teníamos registrada desde hace tiempo. Me parece que lo grave es pues lo burdo que es el cómo se muestra la protección total al ejército en esta recomendación. Y eso es preocupante para otros casos, para otras discusiones alrededor de cómo pues los contrapesos alrededor de las Fuerzas Armadas se han ido perdiendo. O nunca se interpusieron de manera adecuada. Pues ahí está el tema del cual seguiremos hablando. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, gracias por estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, María Luisa, y seguiremos con el tema. Volvemos después de la pausa.